menos. 40 y 70. Exacto, aquí nos quedamos echando números, ¿no? Pero si ellos, bueno, generosamente, vamos a darle las gracias a esa extinta asamblea, gracias a Dios que ya no está, calcularon que el barril del petróleo era de $40 para que el situado constitucional, es decir, lo que le llega a las gobernaciones y alcaldías, se basara en $40, ¿no? Hoy en día hay una diferencia de $70 que está yendo a los bolsillos de alguien. Pero lo cierto es que uno se pregunta, esta nueva ley, que además atenta, como lo decía Carlos Vecchio, yo venía analizando y ahorita lo vamos a revisar en la Constitución, que además va porque me imagino que se está agarrando el habilitante para hacer esta ley. Pero es que además atenta a un Estado real, porque él está hablando de que se va a invertir más en agricultura, en desarrollo para el pueblo, en inversiones social, productivas en el área de salud. Bueno, él habla de toda una serie de cosas que se debieran hacer a través de las instancias intermedias, gobernaciones y alcaldías. Ya va, pero Eleodoro, la pregunta es, ¿ha tenido más recursos en el pasado? Y lo cierto es que no se ha invertido como se ha debido invertir, porque no tenemos más ni mejores hospitales, más ni mejores vías. No tenemos, Vargas está sin agua. Ayer estuvo el Estado Falcón 2 días 2 sin semanas luz. sin agua. Exacto, o sea, no, mira, ¿a dónde van estos recursos cuando vemos que ha regalado 33 mil millones de dólares? Se fue de viajecito por Sudamérica en un momento de crisis y regaló lo que conocimos como 30 millones más. Bueno, mira, muy fácil, hasta los $40, tal y como fue hecho en el presupuesto, genera situado, que es la única vía después de la cancelación del LAI y el FIDE, de generar o asignar presupuesto a las regiones en Venezuela o al Estado descentralizado, y de 40 a 120 simplemente lo mando a un fondo en donde yo lo administro desde el Estado Nacional, desde la Administración Central, y por esa vía le abro camino a la eliminación del Estado descentralizado y a la instalación del pretendido Estado comunal aprobado y consagrado en todas las leyes que se hicieron entre gallos y medianoche en el mes de diciembre pasado, ley de economía comunal, contraloría social, ley de las comunas, y eran aproximadamente el paquete de 6, 7 leyes. Pero esto no es nada. Hay que comentar también que la ley es anticonstitucional en el sentido de que la ley de hidrocarburos establece que cada barril de petróleo producido se entera inmediatamente a la Tesorería Nacional un 33% del precio del barril. Y esta ley es taxativa y explícita en el sentido de que dice que la fracción que va de los $40 en adelante o de los $70 en adelante, según sea el caso, no pagará regalía. Obviamente, para que el público nos entienda, si a un barril que cuesta $100 tú le aplicas un 95%, te van quedando $5, o mejor dicho, le aplicaste 95%, no le puedes aplicar el 33% de regalía, porque si no, entonces el productor de petróleo, que es PDVSA, quedaría debiéndole 28% del valor del barril al Estado. No sé si me explico en lo que quiero decir. Y además, como lo dijiste en el anterior, Negro, o sea, tú decías, esto es un decreto ya para ahogar más el tema de no bajar recursos autónomos a las entidades, digamos, gobernaciones y alcaldías, y de alguna manera quedarse con un recurso para administrarlo de la manera que ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la regalía. Es anticonstitucional. Desde el punto de vista del lo que se genera o lo que se deja de generar para las regiones también es ilegal y anticonstitucional. Y además te agrego que en cuanto cuando se está agarrando la ley habilitante, Carlos Vecchio, y yo estoy totalmente con su criterio, afirma que como la ley habilitante no le fue autorizado para realizar estos cambios, también va en contra, o sea que por lo tanto esa ley va en contra y es nula, porque si la ley habilitante no le permite hacer unos cambios que están en la Constitución, que están en esta ley. Bueno, no es la única ley de las leyes que ha hecho y promulgado en base a la habilitante de 18 meses, aprobada en el periodo donde ya estaba electa la nueva Asamblea Nacional, no es la única que no ha sido hecha dentro del contexto y propósito. Van como 10 aproximadamente que no han sido hechas, de las cuales esta es una. Lo que es importante tener en cuenta, además, desde el punto de vista de la legalidad, es anticonstitucional. Desde el punto de vista de lo impositivo, es completamente inconsistente. Por eso tuvieron que eliminar el cobro de regalía en la fracción del barril que va de $70 o en la fracción en donde estás aplicando
el nuevo gravamen, sea de 90, 95 o 100%. Pero hay otro detalle, que es que desde el punto de vista de lo que es para un país petrolero, aplicar un gravamen de esta naturaleza y de esta forma, cuando igualmente por la vía de todos los impuestos, del dividendo, por la vía de la regalía y por la vía de el impuesto sobre la renta, igualito el dinero va a entrar por los sistemas convencionales y los sistemas del estamento de leyes de la República entrarían a la nación o a la tesorería. Tú buscas un sistema a través del cual puedes desviar al Estado paralelo y por allí trasladarlo a una administración discrecional que no tiene absolutamente ningún mecanismo ni disposición controladora. Pero desde el punto de vista estrictamente petrolero, esta ley crea un desincentivo total al productor de petróleo, llámese PDVSA o empresa mixta, a producir más petróleo, porque ¿qué interés puede tener alguien en invertir un dinero para cuando el precio está en esos niveles, para producir más barriles, cuando ese barril adicional que irías a producir por la vía de mejorar la producción, de nueva producción o por la vía cual fuera ella, va a generar un impuesto del 95% que automáticamente va al Estado? Ni la propia PDVSA como tal, que al fin y al cabo es una institución de la nación, pero destinada a producir petróleo, va a destinar presupuesto para producir más petróleo. Ni ninguna empresa mixta, ni ninguna inversión, sea nacional o internacional, llámese Carabobo 1, Carabobo 3 o la que usted quiera. A propósito de esto, y para que no vayan a decir que no lo incluimos, el ministro del sector dijo en una declaración de prensa ayer que entonces las inversiones y las empresas que están en desarrollo no se les aplicaría a las nuevas asociaciones de la faja. Señor, pero ¿cómo se le van a aplicar si esas empresas van a producir el primer barril en el 2017? Las empresas que están produciendo ahorita barriles, llámense las 32 empresas mixtas o la misma PDVSA, tienen que hacer inversiones en mantenimiento, en perforación, en todo lo que tiene que ver los campos de producción para poder producir más barriles. ¿A quién le interesa producir un barril más sobre el cual tú hoy a los precios actuales te vas a llevar el 95% de entrada para un fondén? Entonces no va a haber más barriles. Esa no es la forma de conformar un país petrolero. Esa no es la forma de generar producción. Ni lo ha hecho ningún país, ni de la OPEP, ni en la faja. Ni en la faja global universal. Entonces es una ley sin sentido, es una ley de retroceso. Vamos a identificar, y ya venimos con más, porque estas son las duras realidades con las que nos tenemos que enfrentar si de verdad queremos un país en progreso y en bienestar. No se retiren.